Muy buenas tardes con todos compañeros de las distintas zonas registrales de SUNAR. El día de hoy estamos congregándonos para la tercera sesión del curso de actualización en materia catastral de este año 2023. En esta oportunidad vamos a dar comienzo al tema actualización de la base gráfica registral e incorporación de coordenadas UTM. En esta oportunidad contamos con la presencia virtual de nuestro compañero expositor Luis Renato López Nova, quien es arquitecto titulado de la Universidad Alas Peruanas y egresado de la maestría en proyectación, construcción y gestión de vivienda colectiva en la Universidad Católica de Santa María de la ciudad de Arequipa. Cuenta con experiencia laboral en el ámbito inmobiliario sobre proyectos de vivienda social bajo el programa Mi Vivienda y con conocimientos en saneamiento catastral y actualización de la base gráfica histórica. Actualmente es analista de catastro y administrador de la base gráfica registral de la zona registral número 12, sede Arequipa, siendo también encargado de los procesos de actualización y servicio de venta de la base gráfica registral. Pues bien, nuevamente, muy buenas noches con todos. Muy buenas noches, arquitecto Luis López Nova. Si desea, podemos dar comienzo. Le escuchamos. Buenas noches, Roberto. Buenas noches con todos. Bueno, reiteradas saludos. Buenas noches, compañeros a nivel nacional, compañeros CAP, CAS, practicantes, todos. En esta oportunidad vamos a tocar un tema importantísimo, un tema básico en realidad en nuestro quehacer cotidiano en el trabajo, pero muy importante, que es el tema de la actualización de la base gráfica y la incorporación de coordenadas UTM. Lo vamos a separar en dos temas importantes. Bien, entonces, como les indicaba, el tema de la BGR es un tema que en realidad manejamos todos, ¿no? Tanto en la calificación técnica como en la actualización de la base gráfica. También entendemos la parte conceptual y la parte teórica, ¿no? Lo cual vamos a explicar de manera resumida también. ¿Por qué? Porque más que todo, esta exposición busca enfocarnos en la metodología de trabajo, en el proceso de actualización en la BGR. En este caso, obviamente, en el muestreo que tengo de la metodología que aplicamos aquí en la zona número 12 de Arequipa, con el fin de que también ustedes puedan analizar y comparar la metodología que utilizamos y los procesos que tenemos en el proceso de actualización de la base gráfica. Y como complemento, la herramienta básica de coordenadas UTM, ¿no? Que explicaremos más adelante. Entonces, como primer punto, tenemos la actualización de la base gráfica registral. Ok, la mayoría de la información que vamos a obtener de aquí va a provenir de la Directiva 004 del 2020 que todos conocemos, ¿no? El concepto es muy básico, pero es importante considerar ciertos puntos. Por ejemplo, según la directiva, indica que la base gráfica registral es un sistema de información gráfica georreferenciada, estructurada y organizada a partir de datos geográficos y alfanuméricos, que comprende la descripción de predios inscritos y en proceso de inscripción, que son generados a partir de la información que obran los títulos archivados, asientos de inscripción y títulos en trámite. Dicha información es elaborada teniendo como apoyo la cartografía que utilizan las oficinas registrales. Ok, ¿qué podemos rescatar de aquí? Lo más importante es que la base gráfica no es un ente generador, no es una herramienta que genera catastro, es una herramienta que recibe y almacena catastro, ¿no? Y esta está compuesta por los predios que se generan a partir de los títulos archivados. Lo más importante de este concepto es esa parte, ¿sí? Los títulos archivados son vitales para la actualización de la base gráfica y por ende son la documentación que dan mérito a cada inscripción y a cada actualización, ¿sí? Entonces, tenemos otra conclusión que podemos sacar es que tenemos dos puntos importantes, que la base gráfica es una representación gráfica, es un mosaico de polígonos, y estos a su vez están representados y ligados a una base de datos con información alfanumérica, ¿sí? Ahora, dentro de las características importantes que también se pueden sacar y rescatar de la parte teórica de la base gráfica que todos conocemos, es que la base gráfica tiene por finalidad reflejar la actual realidad física, no tiene por finalidad, perdón, reflejar la actual realidad física parcelaria en atención al carácter declarativo de registros de predios.
¿Por qué? Porque obviamente la base gráfica, como les indicaba, está ligado, como ustedes saben, a los títulos archivados, a los legajos, ¿sí? Y obviamente estos legajos han venido de títulos presentados por usuarios mediante actos registrales, ¿no? Se elabora sobre la base de información de partidas y antecedentes registrales, como indicaba. No produce, pero sí utiliza cartografía catastral, que vendría a ser, digamos, un ejercicio parecido al del catastro, es decir, que no, tampoco generamos cartografía, porque esta la elabora otro tipo de entidad, pero sí la utilizamos para el ejercicio de la calificación y la actualización en la base gráfica registral. Por último, uno tiene un objeto supermanente de comunicación con la realidad física o con la realidad jurídica extrarregistral. ¿Qué quiere decir? Que nosotros basamos otra vez, reiterando la información de la base gráfica en los títulos archivados, ¿no? Si es que ese título archivado en la realidad ha sufrido una modificación, nosotros no vamos a tener conocimiento de la modificación hasta que esta modificación se inscriba, ¿sí? A pesar que tengamos conocimiento de esta por medio de otras entidades, como municipalidades que sí elaboran catastro. Entonces es un ejemplo claro, que sucede mucho también en la ciudad, aquí en Arequipa, que voy a explicar más adelante. Ok, dentro de la directiva 004 también se indica, digamos, el proceso y cómo debe tratarse la actualización en la base gráfica registral. Obviamente, como les indiqué, se realiza en virtud a la información obrante de los archivados que dieron mérito a los asientos de inscripción en las partidas. Ojo, siempre que dicha información haya implicado la incorporación o modificación de los predios, ¿sí? ¿Por qué? Porque obviamente la base gráfica, al ser una representación gráfica, tiene que tener esa representación de cualquier tipo de modificación en los predios inscritos en determinada zona. En los casos que los predios inscritos no cuenten con documentación gráfica en los archivados, la actualización debe efectuarse teniendo en cuenta la descripción literal contenida en el asiento registral y o título archivado siempre que ésta permita graficar y ubicar al predio, pudiendo además ser corroborada a través de otros antecedentes registrales. Ok, este punto es importante y es un poco controversial. ¿Por qué? Incluso en el tema que vamos a tratar hoy día de incorporación de coordenadas UTM, hay cierta contradicción entre las metodologías que se utiliza para la actualización de predios que no cuentan con información justamente como coordenadas UTM y predios que sí cuentan con esa información, ¿no? Aquí nos indican que obviamente podemos actualizar este tipo de predios, por ejemplo, como en la descripción literal, ¿no? Contenida en el asiento registral, siempre y cuando esta permita graficar y ubicar el predio, pero eso no siempre es así. Ustedes, que los que realizan calificación técnica, sabrán que al revisar un legajo, sobre todo antiguo, no siempre van a encontrar un plano, no siempre van a encontrar una memoria descriptiva que describa claramente los linderos de determinado predio, ¿no? Esto se refleja en el cuadro que he puesto al lado derecho, en donde, por ejemplo, esta es una característica de la base gráfica, referenciada aquí en la zona número 12, en donde tenemos tres tipos de predios, ¿no? Tres tipos de, mejor dicho, tres características de los predios inscritos. En la actualidad, de 2008 a la fecha, contenemos sí, información con características definidas, es decir, que los títulos archivados aquí cuentan con coordenadas UTM, grilla de coordenadas, ángulos internos, todo aquel dato que nos permita reconstruir y ubicar el predio en la base gráfica registral con base a la cartografía base, ¿no? Después tenemos predios inscritos del 2004 al 2007, que catalogamos como predios con características intermedias. ¿Qué quiere decir eso? Que hay que hacer un estudio y un análisis más profundo del título archivado, porque sí, dentro de esta pueden contenerse, digamos, planos antiguos, sí, pero digamos, con información que nos permita hacer cierta reconstrucción referencial, como por ejemplo, grillas de coordenadas, descripción literal, sí, de memorias, pero con rasgos más específicos, ángulos internos, ¿no? Todos aquellos datos que sí nos permiten hacer una reconstrucción, sí, en este caso aproximada, pero al final podemos obtener una delimitación referencial del predio que nos permite ubicarlo y reconocer sus límites, ¿no? Y por último, tenemos un compendio de predios históricos que vienen del 2003 hacia años inferiores, que consideramos predios con características referenciales, en donde en el título archivado vamos a encontrar bosquejos, documentación técnica imprecisa, falta de documentación técnica, o sea, no hay planos, ¿no? O planos con información
que al momento de ser reconstruida no nos arrojan, ahora con las herramientas actuales que tenemos de digitalización, no nos arrojan la misma información que tenemos en el asiento registral, ¿no? Entonces hay muchas imprecisiones, ¿ya? Y por último, una nota que les pongo, que las nuevas unidades catastrales saneadas por COFOPRI también comprenden estos predios considerados en el ámbito de referenciales, porque obviamente se inscriben con certificados catastrales, que no solo cuentan con información de grilla de coordenadas, que nos permiten reconocer su ubicación más que todo, ¿no? Pero que también estos tres, tanto las unidades catastrales como estos tres tipos donde hemos catalogado los predios en la zona 12, por ejemplo, todos entran a actualización de la base gráfica. Ahora, cómo estos se caracterizan o cómo estos están distribuidos, eso lo vamos a ver en la parte de la estructuración de la base gráfica. Finalmente, en la directiva nos indica que la oficina de catastro ya nos habla ahora sí las coordenadas UTM, utiliza coordenadas UTM en los procedimientos de evaluación técnica y actualización de la BGR. ¿Para qué? Para definir geometría, calcular área y perímetro del polígono. Y de forma complementaria a otros elementos como la cartografía y dos técnicos adicionales para definir su ubicación. ¿Qué podemos sacar de conclusión de este último punto? Que la reconstrucción poligonal está aplicada a las coordenadas UTM, más no a la ubicación. ¿Esto qué quiere decir? Que la ubicación espacial en la BGR constituye ya un punto totalmente aparte de la reconstrucción. O sea, deberían verse de manera independiente. Aunque al final, obviamente, constituyen información que obra solo en un título archivado, ¿no? Entonces, vamos a dividirlos en dos. Reconstrucción poligonal, por ejemplo, es la que utilizamos en el momento de realizar la calificación, en donde comparamos los archivos remitidos, ¿no? Con base a la información que encontramos en la base gráfica. Porque se recalca que es una información o es un trabajo en gabinete, porque registros públicos, la Oficina de Catastro no hace inspección en el lugar, ¿no? No hace el levantamiento, eso es parte del trabajo de entidades o incluso del usuario, ¿sí? Y por el otro lado tenemos la ubicación espacial, ¿no? En donde obviamente utilizamos la cartografía oficial, en este caso, por ejemplo, la que se aprobó con el memorándum 694 del 2020, para nuestra zona, que nos sirve obviamente para corroborar y tener la información de todos la cartografía que podemos utilizar en las diferentes escalas y las diferentes formas. Eso lo vamos a ver también más adelante en la parte de la estructuración. Bien, el esquema de actualización en la zona 12, por ejemplo, comprende, como ya les indiqué, una primera parte de actualización de la base gráfica y un resultado, un producto que puede ser publicitado, ¿no? Entonces, en el proceso de actualización de la base gráfica, que está en constante actualización y mantenimiento, tenemos la actualización de la base gráfica, los títulos del 2017 la fecha, la base gráfica del 2012 al 2014, y la cartografía temática y las fajas marginales, que también actualizamos en la base gráfica registral. Después, nosotros tenemos una actualización de la base gráfica histórica de títulos hasta el 2003, que también he separado un capítulo especial para esto, que es un proyecto que teníamos en la oficina de catastro de la zona 12, que nos ha permitido realizar la actualización de esos predios antiguos, haciendo una recopilación y generando un inventario de planos de los determinados años comprendidos en ese rango, ¿sí? Para que posteriormente las actualizaciones, tanto la histórica como la actual que se realiza, pasen por un control de calidad, ¿no? Y estos, a su vez, ya como un producto, puedan publicitarse tanto en la venta de la base gráfica registral como en la emisión de la base gráfica registral, que más o menos se podría interpretar como los visores, ¿no? Para entidades, ¿no? Que puedan verificar y ver nuestra base gráfica registral, cómo está actualizada. Entonces, ya un poco adentrándonos en la metodología que les explicaba al inicio, en la zona número 12, por ejemplo, nosotros tenemos, adicional a la actualización de la base registral, el inventario de planos en físico. Nosotros lo que hacemos es hacer la recopilación de planos que han generado y dan mérito a la inscripción y a la actualización correspondiente, y los inventariamos para que queden registrados bajo la codificación del número de partida, número de título y fecha de inscripción,
¿Para qué? Para que nosotros tengamos un inventario físico de los planos que, por ejemplo, en este caso se han dado a partir del 2008, o 2016, 2017 y 18 a la fecha, y tengamos información que permita a los técnicos encargados de la evaluación, de la calificación técnica, tener un acceso mucho más rápido de los planos que han dado mérito a una determinada inscripción. Entonces, esto, a pesar que es una tarea adicional a la parte de la actualización en la base gráfica, en el ToolGIS, esto sí nos sirve como actualización también de nuestra información gráfica, ¿sí? Porque nosotros consideramos también que el inventario debe ser digitalizado, ¿no? Para que sea de fácil acceso y de fácil manejo. Aparte de este inventario físico de planos, nosotros también tenemos un inventario digital de archivos. Ahora, por ejemplo, obviamente, como en la actualidad la directiva nos permite o le permite al usuario presentar archivos digitales, no en CD, esta información muchas veces también nosotros la almacenamos junto, o mejor dicho, como parte de la evaluación técnica de cada título. Eso por un lado, y por otro lado, por ejemplo, entidades como COFOPRI, cuando presentan algún tipo de modificación en los planos que ha trazado lotización de las zonas urbanizadas, de los pueblos, de las habitaciones urbanas, nosotros lo que hacemos es un inventario de archivos actualizado también como parte de la actualización de los segundos actos en este tipo de predios, y hacemos también ese tipo de actualización en los archivos DWG que nos envían, por ejemplo, a COFOPRI. Nosotros utilizamos la herramienta del AutoCAD como una herramienta adicional beneficiosa para la actualización de ese tipo de archivos. Esta actualización que nosotros hacemos nos permite, por ejemplo, como ven en el gráfico de la derecha del ArcGIS, del ToolGIS adicionado, nos permiten reconocer los segundos actos actualizados, por ejemplo, subdivisiones, acumulaciones, ¿no? Actos que modifican el predio, ya los podemos visualizar de esa forma también. Eso nos ayuda también en la parte gráfica para emitir algún tipo de gráfico en especial, para también tener la denominación de los sublotes, calles, todo eso, que nos permiten no solo hacer la calificación técnica y el contraste con la cartografía de base lector y la BGR, sino también nos permiten identificar de una manera mucho más rápida la ubicación de los antecedentes registrales. ¿Esto para qué? Para que, como nos indicaban en los lineamientos, la directiva, eh, podamos reubicar predios, ¿no? Ahora que nosotros podemos hacer la reubicación de actos, de segundos actos a su determinado antecedente, nosotros utilizamos herramientas de fácil acceso como las matrices de AutoCAD de COFOPRI para que podamos encontrar la ubicación correcta y hacer la reubicación de los predios generados, ¿no? Nuevos inscritos. Entonces, lo que nosotros intentamos hacer con esta recopilación de inventario en planos y en archivos es tener una mayor información, un mayor inventario que nos permita hacer una mejor calificación técnica, ¿no? Porque al final el producto es lo que importa, ¿no? Es evitarnos superposiciones, evitar un problema con predios de terceros, y mientras más herramientas gráficas tengamos, es mucho mejor, ¿no? Ahora, eso es en la parte de la reconstrucción. Ahora vamos a ir a la parte de la ubicación, ¿no? En el tema de la ubicación, nos hablaban de la utilización de la cartografía. Como ya se explicó, la base gráfica tampoco es un ente generador de cartografía. La cartografía es un compendio de información gráfica realizada por entidades que están especializadas en realizar este tipo de imágenes vectoriales o raster, que nos permiten a nosotros, una vez georreferenciadas al datum oficial o al datum que sea utilizado para la elaboración de determinada cartografía, poder ubicar determinado predio, ¿no? O poder corroborar sobre todo determinado predio. Por ejemplo, en temas de búsqueda catastral o en actos o en segundos actos de subdivisión o acumulación o prescripciones adquisitivas, el plano de ubicación nos permite hacer una corroboración de esto, perdón, la cartografía nos permite hacer una corroboración de la información presentada en el plano de ubicación
determinando así que la ubicación, la información presentada por el usuario es la correcta, ¿no? La cartografía, en términos básicos, es la herramienta que nos permite determinar si un plano, o mejor dicho, si un predio está bien ubicado o no, ¿verdad? Entonces, obviamente hay diferente tipo de cartografía porque obviamente hay diferente tipo de predio. Hay predios urbanos, predios rústicos, eriazos. Entonces, para determinado predio hay una determinada cartografía, ¿no? En esta imagen puede ver, por ejemplo, las cartografías que se nos han aprobado a nosotros en la zona número 12. Hay algunos que compartimos todos, como con las cartas nacionales, ¿no? Las ortofotos. Entonces, esta información, a pesar que sigue siendo referencial, porque tengan en cuenta que estas son imágenes, en el caso de la raster, sí nos permiten por lo menos tener una base que nos permita reconocer el entorno, el ámbito de determinada búsqueda, de determinado acto. Entonces, ya reconociendo el entorno, es mucho más fácil ordenar las piezas, es mucho más fácil ordenar los polígonos, ¿no? Entonces, si tenemos una base, un fondo, ya con eso podemos tener una base gráfica mucho más ordenada. Entonces, también podemos concluir que la cartografía nos sirve para tener orden, para tener una base, ¿sí? Ahora, como comentario aparte, también en la zona número 12, justo en la época de pandemia, en los trabajos que iniciamos de manera remota para poder hacer capacitaciones internas, realizamos trabajos de jerarquización de esta cartografía, ¿no? ¿Para qué? Para que nosotros tengamos una uniformización en la manera de calificación y en la manera de utilización de esta cartografía, que quiere decir que en determinada zona, según sus características urbana, rústica o eriaza, se utilice determinada cartografía en determinado orden, ¿no? Eso lo hicimos como trabajo, como un ejercicio de calificación para que posteriormente se tenga ese tipo de análisis a futuro, pero creemos que también eso podría ser una herramienta a futuro que todos deberían tener, ¿no? Una jerarquización de la cartografía que todos utilizamos para ver en qué orden debemos utilizar. Si nosotros tenemos un orden al momento de utilizar esa cartografía, vamos a tener un orden al momento de informar y vamos a tener un orden al momento de actualizar. Entonces, como se dan cuenta, todo está hilado. Si tenemos un orden al momento de utilizar tanta información, vamos a tener también un orden al momento de informar y siempre se va a uniformizar la calificación técnica y también se va a uniformizar la parte gráfica que le damos a los usuarios. Por ejemplo, ya mezclado la información tanto para la parte de la reconstrucción como la cartografía, podemos utilizar, que es lo que les decía, esta información para generar un mosaico o un rompecabezas que calce, ¿no? Que no haya superposiciones gráficas, que no se vea desordenado, ¿no? Por ejemplo, en la primera, esta es una zona aquí en Arequipa, del distrito de Cerro Colorado. En la primera imagen ven la ortofoto, ¿no? Las ortofotos, aproximadamente de los años 90, solo muestran, o sea, se han servido para la ubicación referencial o el catastro de rústico, ¿no? Del expet, el Minagri, no para las zonas urbanas. Sin embargo, considerando, por ejemplo, en la segunda imagen, donde ya se hace una superposición con esos predios rústicos, ya se logra tener, por ejemplo, mucho más ordenado qué parte es rústica, ¿no? Y qué parte es urbana. Entonces, obviamente, esta cartografía aprobada también nos ayuda, a pesar que no fue destinada para ello, sí nos da una referencia más clara de la parte urbana. Por ejemplo, en el último gráfico ven cómo claramente la parte urbana encaja, ¿no? Esa es una habilitación de COFOP, cómo encaja y cómo se ha adaptado parte urbana, parte rústica y cartografía, ¿no? Entonces, este es el ideal, ¿no? Que se busca en la base gráfica. Teniendo un orden desde la cartografía utilizada, pasando por una cartografía vectorial, como en las unidades catastrales, y terminando con una actualización en la base gráfica de predios generados a partir del título archivado, tenemos todo un orden y un mosaico ordenado de predios, de polígonos, que nos ayudan a identificar de manera clara una determinada zona. Bueno, después de hablar de la metodología, vamos a ir a la estructura de la base gráfica. No, como todos saben, esto se ha dado en la resolución 143 del 2020, la directiva 3 del 2020, que es la que regula la estructura de la base gráfica actual, ¿sí?
¿Esto por qué se ha hecho, no? El objetivo es establecer la estructura de la BGR que manejan las áreas de catastro para contar con una información gráfica estandarizada, homogenizada, ordenada y consiste a nivel nacional que permite una adecuada gestión de la información gráfica registrada. ¿Cuáles son los grupos? O mejor dicho, ¿cómo se dividen? En grupos, subgrupos, capas y campos, ¿no? Todos conocen ya eso al momento de ingresar al toolgis. Por ejemplo, en la zona 12 tenemos los grupos según el datum, PHAT 56, WG 84. Gran parte, les comento, gran parte de los predios inscritos en Arequipa están actualizados en PHAT 56, ¿no? Entonces, por eso es que aún muchas veces los usuarios nos presentan en ese datum y usamos mucha información con ese datum. Luego los subgrupos, divididos en la base gráfica de expedientes en evaluación, BGE, y la base gráfica de predios inscritos, BGI, ¿no? Acá es importante indicar, les puse entre paréntesis la modificación, que hay una modificación en proceso, ¿no? A futuro de esta estructura de la base gráfica, en donde acertadamente, en mi opinión, se le ha agregado un nuevo subgrupo, se le agregará un nuevo subgrupo, que es la base gráfica referencial, lo cual permitirá o nos dará un orden mucho, o mejor, nos dará mucho más orden al momento de catalogar los predios inscritos. ¿Vale? Luego tenemos las capas. Dentro de los subgrupos que ya conocemos dentro de la base gráfica de en evaluación, las publicidades, los expedientes, los tachados, títulos, y en la parte de inscritos, la ubicación referencial, los predios matrices, inscritos históricos, concesiones, catastro, bueno, aún ha jalado de una determinada zona que tenemos en mi slide, y las ANP, las áreas naturales protegidas. Dentro de estas están los campos, ¿no? Las capas contenidas en la BGI tienen campos diferentes a las capas contenidas en las BGE, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué razones? Porque eso ya justo forma parte de la actualización de la base gráfica. Bueno, todos ya conocen, sobre todo los que realizan la actualización en la base gráfica, cómo se realiza la actualización en la base gráfica, pero para los que no, de repente los chicos, los practicantes, que no tienen el conocimiento de eso, la base gráfica se actualiza mediante una herramienta interna en el ArcGIS llamada ToolGIS, que es con el contenedor de toda esta información. Accediendo al ToolGIS, nosotros podemos acceder a toda la información de la base gráfica y poder realizar la actualización correspondiente. ¿Cómo se realiza la actualización? Básicamente se realiza con la información contenida en la capa de títulos, BGE títulos. El personal encargado de realizar la evaluación técnica graba el polígono en esta capa que está condicionada a ser inscrita o no, ¿sí? La mencionada actualización se realiza en la plataforma ArcGIS, como les decía, en un procedimiento semiautomático, ¿sí? Ahora les voy a explicar, para los que no tienen conocimiento de esto, en qué consiste, ¿no? En palabras simples, ¿cómo funciona la actualización? Cuando yo, como actualizador, le doy la partida nueva al título creado. Una vez que yo le dé la partida nueva al título creado y este título haya sido inscrito, simplemente se actualiza. ¿Y qué significa que se actualiza? Pues migra a su partida correcta en la base gráfica de inscritos. ¿Cómo hace esa migración? Bajo un background que hace la base gráfica la base gráfica registral a las 5 de la tarde, ¿sí? ¿Qué es lo que baja a las 5 de la tarde? Y ahí voy con la actualización semiautomática. A las 5 de la tarde hay un background, es decir, que hay un proceso, ¿no? Que nosotros no vemos, automático, que hace un barrido en toda la base gráfica, en toda la capa de títulos, e identifica qué títulos se han inscrito y qué títulos se han tachado. ¿Ya? Entonces, cuando la base gráfica, o mejor dicho, la actualización semiautomática hace el barrido e identifica esta información, automáticamente a todos los títulos que ha encontrado como inscritos les asigna en el campo de EST-TIT de estado de título el factor 1 que corresponde a un título inscrito y el factor 2 que corresponde a un título tachado. La actualización semiautomática es básicamente eso. Le asigna una característica especial. ¿Está inscrito o está tachado? Eso es la actualización semiautomática. Todos los días hay ese barrido y todos los días se genera actualización semiautomática. Es decir, que todos los días hay un reporte de predios ya inscritos. Reporte
que se puede obtener ya sea mediante los compañeros de UTI o por la subdirección de catastro, también tiene acceso a esa información. Al momento de hacer un barrido general de toda la base gráfica, puede identificar y reconocer todos los predios que han pasado por esta semiautomática. Es decir, puede reconocer todos los predios que ya se han inscrito. Y por ende, puede reconocer todos los predios que están inscritos y que aún no se han migrado a su respectiva capa de inscritos, que justamente ese es el proceso de actualización final, que es el que realizan los administradores o encargados de la base gráfica en cada zona registral. Entonces, acá les puse un texto, bueno, una nota importantísima, muy básica, pero importante, que en el momento de inscribir o grabar los polígonos siempre tengan en cuenta que solo deben estar en calificación, ¿no? Solo la actualización semiautomática es la encargada de hacer el cambio automático a inscrito o tachado, ¿no? ¿Por qué les indico esto? Porque muchas veces, por ejemplo, en la migración, eso nos ha pasado a nosotros, en la migración a esta nueva estructura de la base gráfica como la teníamos antes, muchos predios quedaron con títulos como inscritos y migraron automáticamente a sus capas de inscritos, ¿no? A la capa BGI inscritos. ¿Cuál era el problema? Que muchas veces encontrábamos en la capa inscritos predios que estaban tachados, por ejemplo, ¿no? Y que no habíamos identificado. Entonces, ese es un problema bueno, que obviamente forma parte de un control de calidad que se debe hacer a nivel nacional, pero que se ha generado porque obviamente cada campo debe ser llenado con cuidado, sobre todo por el personal que realiza calificación técnica, ¿no? Siempre hay que tener cuidado en el momento de llenar los campos correspondientes a los actos, al número de títulos, sobre todo, porque también si es que se genera un error en el número de título, el barrido semiautomático no va a detectar el predio o el título. Y si ese título está inscrito y no lo detecta, no le va a dar la condición de inscrito, ¿no? Entonces, toda esta información la pueden encontrar mucho más elaborada y descrita en el manual de actualización de la BGR, ¿no? En el memorando 112 de 2021. Bueno, posteriormente, bueno, esto lo vamos a llevar rápido. Como les indicaba, o sea, una vez que la semiautomática asigna un valor 0,1 o 0,2 al polígono grabado en títulos, posteriormente, el actualizador de la base gráfica procede, como les indiqué antes, a darles un número nuevo de partida, por ejemplo, ¿no? Y cuando nosotros generamos ese vínculo a la nueva partida, recién ahí, una vez hecho eso, el nuevo barrido, cuando identifique que está con el factor 1 y que tiene la partida nueva vinculada al acto que ha dado mérito a su inscripción, automáticamente en el barrido pasa a la capa inscrita correspondiente. Obviamente, cuando el barrido identifica que corresponde el factor 2 que es tachado, automáticamente la capa o el predio, el polígono, mejor dicho, pasa a la capa de tachado, automáticamente. ¿Sí? Es más, si es que eso lo pueden corroborar como les repito, por ejemplo, acá cuando hubo la migración, quedaron muchos polígonos sueltos en la capa de títulos, sin ningún tipo de asignación en el estado de título, ¿no? Entonces, si ustedes automáticamente también, mejor dicho, si lo hacen manualmente, también va a pasar que en el barrido se va a migrar a su respectiva capa. Si encuentran un título que no tiene esta identificación y ustedes le colocan manualmente, por ejemplo, el factor 2, a las 5 de la tarde va a pasar la capa de tachados, ¿ya? Entonces eso también es importante al momento de hacer un mantenimiento en la base gráfica. Entonces, también les puse un punto importante, es que cuando se le asigna el valor 1 y se actualiza un tipo de polígono, de predio, mejor dicho, estos pasan a las diferentes capas de inscritos, pero esto está condicionado al tipo de predio que se le haya asignado. ¿Ya? Eso lo pueden ver en el anexo 2 de la estructura de la base gráfica registral. Según el tipo de título de predio, van a pasar tanto a inscritos, pueden pasar a concesiones, pueden pasar a matrices, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo, si ponen el tipo de predio que es habilitación urbana, cuando se actualice pasará a matrices, ¿no? Si es urbano o rústico, en tipo de predio pasarán a predios inscritos, y así. ¿Ya? Entonces, ese tipo hay que tener en cuenta el tipo de predio que se les indica para que pasen a las capas correctas,
¿sí? De actualización. Entonces acá, bueno, acá les he indicado los pasos brevemente. Este es el proceso que nosotros como actualizadores realizamos para hacer justamente el vínculo del polígono con la nueva partida. Utilizamos la herramienta de vinculación, de actualización, para vincular los distintos polígonos que estamos actualizando, ya con el factor 1, obviamente, vincularlos con el tipo de título ya inscrito, y esto a su vez genera la nueva partida registral. Una vez que la partida es copiada, nosotros, el sistema nos indica que han sido actualizadas la cantidad de polígonos y obviamente cerramos sesión y ya está actualizado. Como les recalco, esto no pasa automáticamente al inscrito. Si yo esta actualización la realizo antes de las 5, pues a partir de ese día, a las 5 de la tarde, recién pasarán a su respectiva capa inscrita, pero con la condición de que tengan el factor 1 y que tengan la nueva partida asignada. Esa es la actualización. Entonces, haciendo una recopilación, se comparte en semiautomática y se termina con la actualización final asignándole la nueva partida registral. Finalmente, ya recopilando todo este tema de la base registral, tenemos un resumen del proceso. Primero, como todo actualizador, va a identificar el periodo de actualizar, hace un análisis de la partida con el título archivado para verificar si es que en verdad se ha realizado con esta información. Como les indiqué ya en zona número 12, hacemos un escaneo de los planos, hacemos un escaneo de los planos que han dado mérito a esa inscripción, o en el caso, por ejemplo, de periodos de Cofopri, también hacemos la actualización correspondiente en los archivos matrices de WG que nos brinda la institución, ¿no? Luego hacemos la georreferenciación en la base gráfica registral, la digitalización, y elaboramos la base de datos que es la que se incorpora a la base gráfica registral. Todo esto con el fin de obtener un producto, como les indica al principio, de publicidad, o un producto incluso para el tipo de visor que se quiera tener de la base gráfica, que bueno, actualmente solo lo realizan las entidades, ¿no? Pero lo más seguro es que a futuro también lo puedan ver los usuarios, ¿no? Y eso también va a requerir de que la base gráfica tenga también una estructura mucho más sencilla, digamos, de entender, para que se puedan visualizar los predios con mayor claridad y con mayor data que les permite a los usuarios elaborar sus expedientes y futuros actos. Bueno, finalmente en ese tema he puesto un apartado importante a un proyecto que se llevó acá en la zona número 12, que es la actualización de la BGR histórica, realizada en los años del 2017 al 2022, 5 años, en donde a través del Memorándum Circular 61 del 2016 y con el fin de actualizar la base gráfica histórica, en este caso de predios comprendidos del 2003 para abajo, tengamos una base gráfica completa, sobre todo para el proceso de calificación técnica, porque muchas veces, como se ha entendido, ¿no? Previamente, el que les expliqué, hay predios con información totalmente referencial, ¿no? Entonces, más que todo, se hizo este proyecto para que nosotros identifiquemos en la base gráfica la ubicación y la existencia de predios en determinadas zonas, ¿no? ¿Cómo se hizo esto, no? Eh, prácticamente se elaboró un procedimiento, un proceso, en donde se hacía una revisión del inventario de los títulos archivados, es decir, se revisaban los legajos antiguos, ¿no? Por año, 2003 hacia abajo, 2002, 2001, 2000, con el fin de encontrar los títulos archivados que hayan generado algún tipo de modificación en el predio, o no, o títulos que contengan planos, ¿no? En otras palabras. Una vez que se identificaban estos títulos que tenían planos, se hacía el escaneo de estos planos y se hacía la georreferenciación y la reconstrucción, la digitalización de estos planos. De esta forma, por ejemplo. Encontraban el plano, por ejemplo, que es una lotización. Si tenían suerte, por ejemplo, porque obviamente ellos trabajaban con metas, si tenían suerte encontraban una lotización que generaba una cierta cantidad de predios a actualizar en el mes, por ejemplo. Encontraban el plano, lo escaneaban, ¿no? Todo este trabajo se realizaba en la oficina, o sea, se realizaba una petición formal al área de archivo y se hacía el préstamo de los tomos.
Entonces los chicos encargados de la actualización hacían el barrido, digamos, en físico del tomo, buscaban los títulos con planos. En este caso, por ejemplo, en la primera imagen, escaneaban el plano, luego pasaban por un tema de poligonización. Obviamente eso también variaba mucho, porque hay que considerar que esta información y esta actualización histórica es totalmente referencial, ¿no? Considerando las características de la información que se encontró en esos años, para que posteriormente también se haga una ubicación referencial. O sea, las características, digamos, las deficiencias, podríamos decir también, de esta actualización eran la poligonización, es decir, la reconstrucción de los predios y la ubicación. ¿Por qué? Porque en ambos era totalmente referencial el trabajo que hacían, ¿no? Pero obviamente la información que hacían es de vital importancia para que nosotros tengamos conocimiento de los predios históricos, de las partidas primigenias, ¿no? Que nos permiten también reconocer futuros actos, ubicaciones referenciales o ubicaciones incluso fijas de algunos predios en futuros actos, en actos actuales, ¿no? Entonces utilizaban para la ubicación referencial cartografía también, ¿no? O utilizaban herramientas como Google Earth, ¿no? También que la directiva también nos permite poder usar esta herramienta, ¿no? Para que se graben posteriormente en la base gráfica, en las capas de referencial, ¿no? En todo lo que es referencial, porque obviamente, como les indiqué, tanto reconstrucción como ubicación, en este tipo de proyectos se usa de manera referencial. Bueno, como datos adicionales, la actualización semiautomática y el proceso de background de la BGR permiten facilitar los procesos de actualización en la BGR, obviamente, ¿no? Ya no tenemos que hacer, o mejor dicho, el mismo sistema identifica qué predios están inscritos. Entonces, cuando se solicita un reporte de los semiautomáticos, sabemos qué predios faltan actualizar. Los polígonos que han pasado por todo el proceso de actualización semiautomática y final en la BGR migrarán a sus respectivas capas según el tipo de predio que se les asignó al momento de su grabación en la BGR, ¿no? Como les indiqué antes. Esta información lo pueden encontrar en el anexo 2, ¿no? La estructura de la base gráfica, según el tipo de predio. Debido a las características de la información técnica que obran en los títulos archivados, una gran parte de los polígonos actualizados en la BGR son de carácter referencial, por lo que la BGR están en constante revisión y modificación. La actualización de la BGR permite evidenciar potenciales duplicidades de partidas, ¿no? Por eso es tan importante. Y finalmente permite desarrollar servicios de publicidad como la venta de la BGR, que ayudan en la correcta elaboración de expedientes técnicos en futuros actos de inscripción. Ojo que también el tema del servicio de publicidad de venta de la BGR es importante, pero en el sentido, siempre y cuando tengamos previamente una BGR mucho más estructurada y mucho más ordenada, ¿no? Mientras tengamos un gran porcentaje de predios actualizados de manera referencial, siempre vamos a tener problemas para dar un servicio de venta BGR correcto, ¿no? Por ejemplo, yo también estoy encargado del servicio de venta de base gráfica y siempre hay predios que no pueden ser materia de venta, ¿no? Justamente por el punto en donde les indicaba que un gran porcentaje de estos predios tienen un carácter referencial. Por ejemplo, el ejemplo que les puse del proyecto que llevábamos acá, del POI en actualización histórico, siempre son referenciales, es decir, que el predio actualizado no va a tener el predio generado digitalmente, no tiene la misma área registral y no se puede identificar tampoco su ubicación. Por ende, estos predios no deberían ser materia de un servicio de venta de base gráfica registral, porque al usuario no le va a servir, porque al usuario no va a tener una información correcta y no va a tener esa relación entre la parte gráfica y la parte registral, que es lo que se requiere, ¿no? Y que es que justamente con la información de las coordenadas UTM se puede lograr, ¿no? Posteriormente. Finalmente, en el tema de la base gráfica, como funciones y conclusiones, podemos indicar que se puede prevenir eficazmente la superposición durante los procesos de inscripción y detectar la duplicidad de partidas. Se puede localizar con certeza los predios inscritos, sobre todo los que se escriben con la actualidad y con los medios digitales actuales. Coadyuvar a diagnosticar la situación de inscripciones de los predios y por ende las dificultades para identificar su ubicación exacta. Obviamente, si nosotros empezamos a armar una base gráfica con la información que tenemos digital, las herramientas digitales en la actualidad,
como coordenadas, con el ArcGIS, AutoCAD incluso como herramienta facilitadora, nos permite tener una base gráfica, nos permite tener una base para tener una base gráfica ordenada, ¿no? Como les expliqué al inicio. Tiene como función publicitar información gráfica exacta y con efectos jurídicos, ¿no? Porque obviamente un predio actualizado con información gráfica que responde a la descripción literal del asiento registral, obviamente es una información muy valiosa para el usuario, porque tiene información jurídica que le da la misma partida registral y sus asientos de inscripción y tiene una representación gráfica. Por eso es tan importante. Tiene una función de adecuada interpolaridad con futuros sistemas informáticos de información registral. Ahora, como todos sabemos, todo está vinculado, la base gráfica y esa base de datos, ¿no? Alfanumérica también está relacionada a la partida y a los sistemas de información registral. Y finalmente, una adecuada articulación con redes de información georreferenciada sobre fronteras protegidas, concesiones forestales, minería, ¿no? Entonces, esto es el tema de respecto a la base gráfica registral, ¿no? Ahora vamos a ver el segundo tema, que está vinculado a este, ya después para que pasemos si es que tienen alguna duda. Vamos a hacerlo directo para que esté vinculado, porque sí está vinculado a la parte sobre todo de la actualización, que es el tema de la incorporación de coordenadas UTM. Ok, vamos a ir un poco por el concepto, ¿sí? Esta fuente de COFOPRI, en el glosario de términos del sitio web, indica que, ¿qué son las coordenadas UTM? ¿No? Es un sistema de coordenadas geográficas expresada en unidades lineales sobre una parte de la superficie terrestre, ¿no? Tomando como líneas de referencia el meridiano central que pasa por el lugar y el plano ecuatorial, ¿no? Todos sabemos el concepto de esto, ¿no? Es un sistema, ¿no? Y al ser un sistema gráfico nos permite tener información mucho más precisa de un determinado predio o de un determinado polígono. Esta información ha sido recogida por la Directiva 004 y ya nos indica y nos permite aplicar las coordenadas UTM en los procedimientos de evaluación técnica y la actualización de la base gráfica registral, sobre todo para definir su geometría, calcular el área y el perímetro del polígono. Finalmente, a la derecha les he puesto unas resoluciones del Tribunal Registral, importantísimas porque eso es lo que vamos a ver más adelante, en donde indican, por ejemplo, en la resolución 516 de 2023, en la actualidad, las entidades técnicas y entidades generadoras de catastro gozan de medios tecnológicos que acreditan con mayor aproximación lo que mide un predio y están en condiciones de poder afirmar que un predio mide lo que objetivamente mide y no lo que las partes subjetivamente afirman. ¿Ya? Esto es importante porque, obvio, o sea, el registro no puede quedarse en el pasado, no puede seguir actualizando con predios antiguos, tiene que seguir actualizando con herramientas digitales actualizadas y que van con nuestra época, con nuestro tiempo. Estas, obviamente, nos van a dar, como indica acá, una mayor aproximación de lo que un predio mide. Ya tendríamos la herramienta adecuada para saber que eso tiene un valor. Entonces, mientras nosotros podamos darle el valor de una medida, el valor a un área, a un polígono, ya estamos siendo objetivos al momento de actualizar, al momento de inscribir. Ya no estamos haciendo un trabajo subjetivo. La parte gráfica, la parte catastral, la parte del trabajo que hace la oficina de catastro es la parte objetiva del registro. Es la parte gráfica, es lo que nos permite tener esa información que a futuro nos va a dar un orden, ¿no? Como les dije al inicio. ¿Se dan cuenta cómo desde la inscripción, la coligación y la incorporación, por ejemplo, ahora de coordenadas, tenemos un orden que nos facilita el trabajo a todos y nos va a ayudar a tener un mejor orden de la base gráfica? Luego indica, la norma de la naturaleza registral busca una identificación plena del predio. Por ello es necesario considerar en este análisis que la utilización de las coordenadas UTM permiten referenciar cualquier punto de la superficie terrestre y determinar una localización más exacta del predio, que en muchas ocasiones es complementada con la descripción perimétrica. Tengan en cuenta que en la directiva, por ejemplo, indica que le podemos utilizar o aplicar las coordenadas UTM para definir geometría, calcular área y perímetro. En otras palabras, nos indica que las coordenadas UTM deben utilizarse para la reconstrucción del polígono. Y de forma complementaria, otros elementos como la cartografía deben utilizarse para la ubicación. Pero, por ejemplo, ya en los plenos del tribunal y sobre todo en esta resolución,
que es la última del mismo tipo de tema que era la incorporación de coordenadas UTM, ya digamos, se les da esa personalidad a las coordenadas UTM para que puedan ser utilizadas en la ubicación también. ¿Y por qué es importante la ubicación en el tema de las coordenadas UTM? Justamente para los actos que requieren el informe previo de catastro, ¿ya? Entonces, si tomamos en consideración lo indicado en la resolución indicada, se puede concluir que los datos de las coordenadas UTM sí son inscribibles en el registro. Es un dato que se inscribe de la mano con un acto que genera un doble acto, una modificación del predio. Ahora, considerando lo que dice la directiva, las coordenadas UTM son una herramienta que nos permite determinar e identificar la forma complementaria a la cartografía y que esta a su vez nos determina la ubicación de los predios en materia de inscripción, ¿no? Sobre todo los actos, como les indicaba, que necesitan un informe técnico del área de catastro, que eso como lo he puesto en la parte de la derecha, en la directiva en el 711, indican todos los actos que requieren informe de catastro. ¿Por qué? Porque estos actos requieren, mejor dicho, están vinculados a una modificación del predio. Y al modificarse el predio se necesita información y se necesitan herramientas que permitan esa modificación y esa futura actualización. En otras palabras, las coordenadas UTM sí pueden inscribirse, pues forman parte de la documentación técnica que da sustento a la inscripción de un determinado predio bajo un determinado acto registral. Sin embargo, y ahí viene la pregunta, ¿se pueden inscribir coordenadas UTM como un acto registral, es decir, como un acto independiente? Porque, por ejemplo, las coordenadas UTM sí son inscribibles en el registro, pero, por ejemplo, van como un requisito, ¿no? Porque en una subdivisión, por ejemplo, van acompañadas del plano. El acto inscribible es la subdivisión, es la independización como tal de los predios originados. Y las coordenadas es la herramienta que ha ayudado a identificar y a delimitar esos predios. Es decir, que las coordenadas se han inscrito pero como parte ¿no? Del plano. Pero la incorporación de coordenadas puede considerarse un acto registral. Sí, y lo vamos a ver después. La evolución del registro, bueno, ya esto lo voy a pasar rápido. Como les indiqué, bueno, ustedes conocerán los tomos, después pasaron a fichas, reglamento electrónico en los 90, y ahora tenemos un mundo digital, ¿no? En el 2004, que es la base gráfica. Y eso está relacionado a lo que les indicaba de que al final de cuentas, el registro no puede, o sea, nosotros no podemos seguir actualizando con un tomo del 87, de 1800 incluso. No podemos actualizar solo con información literal de un asiento electrónico, ¿no? Tenemos que utilizar herramientas actualizadas, herramientas digitales que nos permitan tener valores fijos, medidas, áreas. Entonces, ¿quién nos da esa información? Una coordenada UTM. Entonces, para responder la pregunta si es que se puede hacer la inscripción de las coordenadas UTM o la incorporación como un acto, sí se puede hacer. ¿Por qué? Porque a lo largo del registro se han generado diversas inexactitudes, ¿no? ¿Y por qué? Porque no había normatividad sobre la presentación de planos, se presentaban croquis, los planos presentados no contenían elementos técnicos suficientes para su georreferenciación, eran elaborados a mano, ¿no? Se inscribían áreas, pero no linderos, ¿no? O eran muy ambiguos, ¿no? En predios, por ejemplo, rústicos, colindadas con el cerro tal, por el sur con el río tantos, ¿no? O por la derecha con propiedad, o la finca tantos, o sea, información muy ambigua que no nos permitía hacer la reconstrucción, ¿no? Por ejemplo, ahí hay imágenes de los tipos de planos que cito, ¿no? Con información totalmente referencial, que no se puede representar gráficamente, inclusive como un certificado catastral, que a pesar que es un certificado actual que aún se emite, no tiene coordenadas, no se puede representar de manera fija o precisa esa delimitación, ¿no? Solo podríamos utilizar las herramientas como su grilla de coordenadas y todo eso. Entonces, es importante en ese como origen las coordenadas, porque esa información digital nos va a dar precisión, nos va a dar orden, y finalmente nos va a dar un almacenamiento virtual, ¿no? Que es que resulta una mejora en la digitalización del registro y al final de cuentas, porque el objetivo también es, como producto, es tener un almacenamiento virtual. O sea, tener el plano en físico
va a generar que se generen tomos y decenas y centenas de tomos, por ejemplo, en nuestro archivo registral, que podrían ser ya digitalizados, ¿no? Para generar esa digitalización, ya en la actualidad, como les expliqué, ¿no? Si recuerdan, en el proceso de actualización, ya también tenemos un inventario de ese almacenamiento virtual de planos que se han generado, que han dado mérito a la actualización de la base gráfica registral. Pero ¿cómo ha partido eso? Ha partido de una digitalización por medio de coordenadas UTM. Entonces, teniendo todas estas premisas, sí podemos considerar el acto de incorporación de coordenadas UTM como un acto inscribible, sí. Eh, ¿Por qué? Porque lo que se busca es un saneamiento catastral, ¿no? Que en la definición, por ejemplo, o en la 27333 de las rectificaciones, nos indica un concepto bajo los procedimientos técnicos y legales que se ejecutan de manera progresiva para rectificar las inexactitudes y actualizar la información registral de un predio adecuándola a la realidad física del mismo. Entonces, con este fin es que se implementó la documentación técnica, ¿no? Porque es a partir del reglamento, de la aprobación del reglamento de inscripciones del registro de predios, que se regula la presentación de la documentación técnica y obviamente los informes técnicos. ¿Por qué? Porque con eso sí podemos hacer el saneamiento registral, sí podemos rectificar. Dentro de esa rectificación se requiere la herramienta de coordenadas UTM. Entonces, vamos a concluir que la incorporación de coordenadas UTM no existe como acto registral, pues estas sirven solo como herramienta gráfica. Sin embargo, considerando el criterio tomado por el Tribunal Registral en las Resoluciones 3 del 2018, 2018, 86, 2018 y la última que pude apreciar, que es la 516 del 2023 de este año, el acto de incorporación de coordenadas UTM podría asemejarse al procedimiento de rectificación unilateral de área, linderos y medidas perimétricas. Esto se introdujo en el plano 155 del Tribunal Registral. ¿Qué quiere decir? Una incorporación de coordenadas UTM con el fin de hacer un saneamiento catastral de un predio sí es posible, equiparando el acto con un acto de rectificación unilateral de área, linderos y medidas perimétricas. ¿Qué es lo que indica? Que procede la rectificación de este acto en mérito a escritura pública otorgada por el propietario acompañada de la documentación en que se refiere al artículo 20 del reglamento de registro de predio, tanto si se rectifica área mayor o menor, siempre que la oficina de catastro determine indubitablemente que el polígono resultante se ubica dentro del ámbito gráfico del predio inscrito. En la resolución 516 del 2023 también del tribunal también indica, se autoriza corregir la información física del predio, pero siempre dentro de los límites de su polígono inicial. En ese sentido, si bien su propósito es esclarecer o precisar las características técnicas del predio inscrito, esto solo es posible si el polígono resultante se ubica dentro del ámbito gráfico del predio inscrito. En otras palabras, cuando presenten un acto de incorporación de coordenadas UTM, que ya han presentado varios, por ejemplo, en la zona número 12, nuestra parte como oficina técnica de catastro es determinarle e indicarle al registrador si la de nueva delimitación se encuentra dentro de los límites de la poligonal del predio inscrito, se encuentra fuera de los límites de la poligonal del predio inscrito, o no es posible determinar, ¿no? Obviamente, se debe indicar si se puede determinar de manera indubitable, ¿no? O sea que debemos cerciorarnos de que así es. Obviamente esto acarrea un estudio a fondo del antecedente registral, si es que el antecedente registral se puede delimitar, si tiene planos, si se puede reconstruir, porque solo así vamos a poder determinar si la nueva delimitación ingresada con las nuevas coordenadas UTM que quieren incorporar se encuentra dentro de esos límites. ¿Esto con qué fin? Obviamente con el fin de no afectar derechos de terceros, ¿no? Ahora, yo les he puesto ahí que habría tres tipos de respuesta, ¿no? Ustedes van a determinar que indubitablemente se encuentra dentro del predio inscrito, B, que indubitablemente se encuentra, o que se encuentra fuera de los límites, lo cual, obviamente, si ustedes indican que está dentro, procedería el trámite. Si indican que está fuera, no va a proceder, ¿no? Pero también sucede que a veces no es posible determinar, ¿verdad? A veces, cuando hacen algún tipo de acto de rectificación, no pueden determinar
si está dentro de los límites del predio, porque obviamente de repente es un predio muy antiguo, no hay un plano o hay un plano muy referencial, el cual no se puede reconstruir, no se puede determinar qué zona está dentro del antecedente, qué zona está fuera, ¿no? Entonces la pregunta es, porque muchas veces hemos escuchado que la imposibilidad técnica no es un impedimento, ¿verdad? Para muchos actos registrales. O sea, cuando hay un desperfecto, digamos, llamémoslo así, en la calificación técnica, ya sea una deficiencia en el título archivado que nos permita identificar un determinado predio bajo su forma y su ubicación, registralmente no es un impedimento porque el usuario no tiene la culpa de que haya ese desperfecto en en el determinado título archivado, ¿no? Legalmente sí procedería a su acto. Pero ¿qué es lo que pasa en este tipo de actos? Que eh, al considerar que es un acto que se puede comparar o se debe comparar con la rectificación de área de linderos, indica, como les indica, por ejemplo, no impide la inscripción o la rectificación o determinación del área de linderos o medidas perimétricas de un predio que la oficina de catastro informe que esté imposibilitada de establecer que corresponde el predio al que se refiere la rogatoria. Sin embargo, dice, esto no es aplicable a la rectificación unilateral de área, linderos y medidas perimétricas recogidas en el procedente de pleno 155. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en los casos de actos de incorporación de coordenadas UTM, si es que el área de catastro no puede determinar, quiere decir que el acto no, ese sí va a ser un impedimento también para que el acto se inscriba. O sea, la no determinación del área de catastro sí va a ser un impedimento para que el área, en este caso de incorporación de coordenadas UTM, no llegue a inscribirse, ¿sí? Porque, pues, como lo indicó, se indicaba en el Tribunal de Registral, hay que comparar la incorporación de, de coordenadas UTM como acto a un acto de rectificación unilateral de área y linderos, ¿no? Que está exenta de este punto de no impedir la inscripción. En este caso sí impide la inscripción. Entonces, finalmente, el acto de incorporación de coordenadas sí no existe como tal, como acto, pero considerando los planos del Tribunal Registral, sí hay ya muchos títulos que ya se han inscrito incluso en nuestra zona que están actualizados bajo esta rogatoria. Y obviamente el área registral, los registradores han solicitado nuestro informe para justamente indicar si es que el área se encuentra dentro o fuera de su predio primigenio, ¿no? Entonces, para concluir, esta información, las coordenadas UTM, y obviamente amarrando a la primera parte de mi exposición de la base gráfica, es importante considerar que todas las herramientas tecnológicas actuales sí nos han servido a lo largo de la historia para tener una información mucho más certera de lo que actualizamos y de lo que inscribimos. Por eso la incorporación de coordenadas UTM es un acto muy valioso, tanto en la calificación, en la inscripción y en la actualización de la base gráfica. Eso sería todo. No sé si tienen alguna consulta o alguna pregunta, o de repente, como les indiqué al principio, si tienen alguna duda en el proceso o que en otras formas, por ejemplo, realizan al momento de la actualización de la base gráfica, o de repente si tienen alguna consulta sobre la incorporación de coordenadas UTM. Muchas gracias, arquitecto Luis López. Como se indicó también por el chat, si tienen alguna pregunta, agradeceremos que la puedan formular por el mismo o en tal caso también pedir levantar la mano para que se les pueda habilitar el uso del micrófono y puedan hacer sus consultas directamente al arquitecto. Les agradeceríamos, por favor. Ya estamos en la parte de rueda de preguntas. Arquitecto, primeramente quisiera felicitarlo por su brillante exposición. ¿Me escucha? Sí, le sí. estamos escuchando. Nuevamente felicitarle por su brillante exposición. La pregunta que quisiera que me conteste, si fuese tan amable, es respecto de incorporación de coordenadas UTM. ¿Qué pasa si el predio, materia del cual se va a incorporar las coordenadas UTM, al momento de la evaluación o de la incorporación, el área de catastro verifica que
existe superposición con otros predios o con los predios colindantes del cual se va a incorporar las coordenadas UTM. ¿Qué sucede en este caso? Sí, mira, Wilmer, en este caso, bueno, si es que ya se generan superposiciones, o sea, al momento de hacer el análisis, ya de por sí el acto no va a proceder, ¿no? O sea, inclusive, como todos sabemos, en el informe técnico siempre debemos informar de la situación del polígono en la base gráfica, ¿no? Y eso significa que debemos informar de su situación respecto a los colindantes y el mismo predio. Entonces, al separar la información que nosotros redactamos en el informe técnico, hacemos esa separación, ¿no? Primero informamos sobre el antecedente registral. Si es que ya se generan superposiciones, podríamos incluso ya identificar que está fuera de los límites del antecedente, ¿no? Y en segundo punto, sí se debe informar en el informe técnico las superposiciones sobre los predios colindantes, ¿no? Ya como cualquier tipo de acto, debemos informar también con su área de afectación, ¿no? Y las determinadas características de los predios actualizados. Obviamente esto ya en un ámbito registral, pues lo más probable es que el acto no siga. Lo más probable es que el registrador se pronuncie al respecto y no se haga la inscripción. En los actos, por ejemplo, les comento que han ingresado a la oficina. Sí nos hemos dado cuenta que la parte registral es muy meticulosa en este tipo de actos, porque prácticamente estamos hablando de una rectificación, ¿no? Entonces, al hablar de vulnerar derechos de terceros, automáticamente, que es lo que se busca no afectar, automáticamente cuando ya se generan superposiciones con otros predios, ya el trámite o el registrador hace que el acto no se llegue a inscribir, ¿no? En esos casos. Eh, Gracias. Otra pregunta. ¿Qué tanto pues, se podía desplazar un predio, o sea, es el polígono, la imagen, al momento de hacer la actualización de coordenadas UTM? Le pongo un caso. Un inmueble que tiene, digamos, 46 hectáreas, está ubicado en una posición distinta de manera registral, pero cuando se ha levantado nuevamente los planos y se ha hecho la búsqueda catastral con las coordenadas UTM de ahora, la figura nos bota en diferente lugar. Eh, ¿La figura puede variar de un lugar a otro? Esa es la pregunta. Sí, a ver, en ese caso, Wilmer, o sea, tienes que tener en cuenta que nosotros siempre vamos a trabajar con la información del título archivado, ¿no? Entonces, si nosotros usamos o mejor dicho, nosotros tenemos que usar al momento de la evaluación técnica la información que usamos en el título archivado. Por ejemplo, en tu ejemplo usaríamos la ubicación A, que es la ubicación que se ha inscrito registralmente. Que ahora en el levantamiento que pretenden rectificar tengan otra ubicación, obviamente eso ya va a corresponder a hacer otro tipo de acto. O sea, ustedes se debe entender la incorporación de las coordenadas UTM como un acto de rectificación unilateral, bajo esa condición, pero nada más. Eso significa que si, por ejemplo, si es que se va a mover de su ubicación, de su forma, y va a salir de sus límites inscritos, no quiere decir que nunca se va a llegar a inscribir. No, al contrario, sí se puede inscribir, pero obviamente ya tienen que optar por otro acto de rectificación, ¿no? Un acto de rectificación, digamos, de manera regular o vía notarial, en donde ya tienen que intervenir los colindantes, todo eso, para que se reubique, para que se genere esa nueva inscripción bajo la nueva ubicación y la nueva forma. O sea, sí se puede hacer, pero eso ya corresponde a un acto de rectificación posterior, ¿no? O sea, pero en el acto específico de ingreso, de incorporación de coordenadas, no procedería, siempre es que esté fuera de los límites de lo que esté inscrito según su título archivado, no va a proceder. Pero, como te digo, sí pueden aplicarse otros actos, ¿no? Otro tipo de rectificación. Una última pregunta, arquitecto, si fuese tan amable. Sí, claro, dime. Eh, ya. Entonces, en este supuesto caso, lo que procede es hacer la rectificación ¿no? Con vía escritura pública, con los colindantes de los predios.
materia de rectificación. Aún así procede siempre que el predio de materia que se va a rectificar y el polígono va a variar, si se ha salido de los límites de la matriz, teniendo en cuenta de que, digamos, ese predio de 46 hectáreas formaba parte de la matriz de 98 hectáreas. Pero al hacer el levantamiento topográfico con coordenadas UTM, sale de la matriz, o sea, quiere decir que hay un desplazamiento de ese predio. Aún así procede, digamos, cuando se haga la rectificación, o necesariamente tiene que estar dentro del polígono para, No, digamos, reducir área, algo así. no, sí procede. Ten en cuenta que en un acto de rectificación, el documento que da mérito a esa rectificación, por ejemplo, en el acto que me comentas, es la escritura pública, es el notario quien da mérito a esa rectificación, sea a mayor área o a menor área. Lo que nosotros hacemos en la parte técnica es corroborar registralmente y gráficamente que esa modificación, digamos, en tu caso a mayor área, no afecte a terceros. Obviamente nosotros hacemos un análisis a fondo por el norte, sureste, oeste, y con base a la información que tenemos en la base gráfica o en el sistema registral, si es que no se afectan derechos de terceros. Obviamente, si es que nosotros hacemos un informe en donde ya indiquemos que el colindante por la derecha, por ejemplo, sí se ve afectado con una determinada área de afectación, obviamente la parte registral va a denegar el proceso, ¿no? Pero ten en cuenta que si es que nosotros indicamos que no se vea, indicamos en el informe técnico que no se ve afectado el colindante por la izquierda, por ejemplo, o si en todo caso no se puede determinar, en ese caso ahí sí procede que la imposibilidad de que la oficina técnica tenga al momento de determinar algún tipo de superposición no es un impedimento, ¿no? Para el registro. O sea, sí se puede hacer, pero como te indiqué al principio, tiene que ser bajo la condicionante ya de un acto de inscripción de rectificación. Por ejemplo, en tu caso, si es que es vía notarial, ya tendría que ser bajo un proceso de ese tipo, ¿no? No bajo la condicionante, te repito, de la rectificación unilateral que tiene esa característica del propio antecedente, de no salirse de sus límites. Pero el otro tipo de rectificación, sí, pues sí se puede inscribir a mayoraria, ¿no? Pero obviamente el usuario tiene que acogerse a los requisitos y acogerse también a la calificación técnica que haga Catastro al momento de determinar si es que se afectan o no derechos de terceros. Ok, gracias, arquitecto. Muchas gracias. Gracias, arquitecto. Vamos a proceder a activar el audio del señor Raimundo Edgardo para que pueda hacer su consulta. Ok, gracias, buenas noches. Primero felicitar al ponente por su exposición. Una consulta. No sé si puedes proyectar una de las últimas diapositivas del primer tema, donde se veía un gráfico de una subdivisión. ¿Esta? Esa de ahí. Ya. Ujú. Miren, una consulta ahí respecto. ¿Cómo hacen ustedes en la zona de Arequipa? Estos predios, este plano es referencial, ¿no? Mi opinión. Creo que tú también hablaste de que era referencial. Sí. Según la imagen Google en la cual te estás apoyando para ubicar, hay pocas referencias físicas como para ubicarlo de forma fehaciente, ¿no? Ajá. Entonces, mi opinión es que deben estar almacenados en la capa BGI referencial. Ese Claro. es mi punto de vista. No sé si lo compartes. Y segundo, una pregunta. Si están en la capa referencial, ¿ustedes los consideran para determinar superposición en las búsquedas y en los títulos? Esa es mi pregunta. Ya, claro, sí. Se me escucha, ¿verdad? Sí. Ya. En este caso, sí, por ejemplo, esta información que les mostraba es el trabajo que realizó el trabajo POI de actualización en los históricos. Obviamente en esos años no iban a encontrar planos con coordenadas, o hay muy pocos, ¿no?
Y la mayoría de planos que encontraban, sí, en efecto, eran ese tipo de planos, con información referencial, tenían medidas, secciones de vía que permitían hacer la reconstrucción de estos polígonos. Y obviamente, al momento de ubicarlo, sí usaban, por ejemplo, usaban todas las herramientas cartográficas, así como en la calificación técnica, usaban ortofoto. Ya en casos donde no había un ortofotos o no había una cartografía a una escala que les permita hacer la ubicación correcta, usaban Google Earth, ¿no? Como una última herramienta gráfica. Y obviamente sí, esta información, como bien dice, se grababa en la capa referencial, ¿no? Es totalmente referencial. Todo nos servía para identificar en determinada zona la existencia de estos predios y que a futuro nos podrían servir como referencia en segundos actos, ¿no? Ahora, en el caso de que en casos, por ejemplo, de búsquedas, como me indicas, o de títulos, si es que informamos sobre esto, en realidad nosotros siempre vamos a derivarnos al título del plano, del título archivado, ¿no? Si es que la información del título archivado nos permite identificar la ubicación, así como nos indique la directiva, sí podemos informar la ubicación y un área de afectación aproximada, por ejemplo, en un acto de búsqueda catastral. No específicamente utilizamos esta información, porque esta información de la actualización de la BGR histórica que hicimos es más que todo una información para el usuario interno, para nuestra correcta eh, evaluación técnica, ¿no? Y emitir un informe técnico sin obviar algún tipo de partida inscrita en determinada zona, ¿no? Ahora, en la parte de informar sobre esto, sí, como para responder tu pregunta, sí nos derivábamos, sí, como siempre, al título archivado, ¿no? Utilizamos esta poligonización y esta ubicación referencial en Google Earth siempre como algo referencial y como algo aproximado. Siempre vamos a considerar, y acá siempre consideramos el título archivado. Mientras el plano del título archivado me permite identificar aproximadamente la ubicación de esta, por ejemplo, en este caso, de esta lotización, sí informamos respecto a sus características, pero obviamente dejamos en claro que esta información tiene esas características de referenciales y que obviamente la información que brindemos, ya sea en respecto al área de afectación, también es aproximada, y que la graficación que demos como adicional o adjunta al informe técnico también tiene una delimitación o una aproximación, ¿no? Entonces siempre sí informamos sobre esta información, sobre estos predios, pero dejamos en claro cuál es su condición, ¿no? Muchas gracias, arquitecto, por sus respuestas. Como se está indicando en el chat, se les está, por motivos de tiempo, vamos a absolver solamente las consultas que se han formulado hasta cierto momento. Vamos a proceder, arquitecto, a leer la consulta que formula Raúl Jaramillo. Buenas noches. En la directiva se menciona que las inmatriculaciones y rectificaciones se debería incorporar en base a sus coordenadas consignadas. No obstante, en las zonas urbanas no se cumple con eso y se ubican con distancia a la esquina y cartografía referencias. Bueno, se debería ser más estricto con ubicar en base a sus coordenadas adjuntas. A ver, sí. Bueno, pero en ese caso, entonces entiendo que, bueno, Raúl, buenas noches. En este caso, en tu zona sí hacen ese tipo de movimientos según la distancia esquina, en ese tipo de actos. Porque, o sea, el movimiento que se hace respecto de las coordenadas consignadas por el usuario se hacen en segundos actos, ¿no? ¿Por qué? Porque al hacer un segundo acto ya tengo ya información de un primigenio, ¿no? De un matriz, entonces ya puedo adecuar la información a esa matriz. Pero en caso de inmatriculaciones y rectificaciones, siempre se debe utilizar la información fija que da el usuario, ¿no? Georreferenciada al datum oficial, ¿no? Bueno, como les expliqué, deben tener esa condicionante, porque si vamos a utilizar, obviamente, en un acto de rectificación, tenemos que informar sobre lo que nos indican para ver si es que se ven afectados derechos de terceros, ¿no? Entonces, sí, para responder a tu pregunta, obviamente, en actos primigenios como matriculaciones y rectificaciones, sí, obviamente, no siempre deben trabajarse con sus coordenadas adjuntas.
Solo como indica los lineamientos, solo se debe utilizar el movimiento de los polígonos o de los predios a su base primigenia en segundos actos, ¿no? Eso siempre hay que tener en cuenta. Ya, continuamos con la siguiente consulta. Sonia Tauma. Las matriculaciones, búsquedas catastrales y rectificaciones son restrictivas respecto a sus coordenadas, es decir, sus coordenadas no deben modificarse. Debe haber correspondencia entre lo graficado, coordenadas y distancia a la esquina. Sí, bueno, en este caso, para responder a Sonia, sí, obviamente debe haber una correspondencia, ¿no? Ahora, hay un tema respecto a la distancia esquina que, o sea, la distancia esquina, según la directiva, debería ser una condicionante, más que todo para, no tanto para ubicar, sino para corroborar, ¿no? O sea, corroborar la ubicación consignada por el usuario respecto a una determinada cartografía que nosotros podamos tener, ¿no? Eso es respecto a la distancia esquina. Considero debería ser una condicionante nada más, ¿no? Más no un requisito fijo de ubicación respecto a la ubicación final que va a tener un determinado predio a actualizar. Ahora, me indicas que, claro, es muy parecido a la pregunta que me indicaron previamente. Sí, o sea, en actos de inmatriculaciones, las búsquedas catastrales, rectificaciones, o sea, deben estar totalmente ligadas a sus coordenadas, porque obviamente el fin o lo que se busca con ese acto es inscribir la rectificación con base, se supone, a un levantamiento realizado por el usuario, ¿no? Un poco también vinculando al comentario anterior, ¿no? O sea, muchas veces la información que nos presentan los usuarios, no sabemos de su procedencia, ¿no? No sabemos si lo que nos presenta el usuario, las coordenadas UTM presentadas han sido levantadas, están enlazadas a un punto geodésico, por ejemplo, ¿no? O inclusive el usuario nos puede poner eso y firmado por un verificador, y nosotros no tendríamos por qué dudar de su procedencia, ¿no? Ni cómo se han realizado. Al final de cuentas, nosotros en la oficina de catastro, sobre todo en estos actos y en la base gráfica, realizamos un estudio con la información que nos brinda el usuario. La veracidad de esa información, así como es lo mismo que sucede con la distancia esquina, la veracidad de esa información, de esa pequeña distancia, es totalmente brindada por el usuario, ¿no? Y no tendría por qué tampoco formar parte de una subjetividad por parte de nosotros para desmerecerlas, ¿no? Eso inclusive podría formar parte de la parte de los requisitos técnicos legales, ¿no? Que se deben presentar. Entonces, creo yo que en actos, como bien dicen, en matriculaciones, en publicidades, por ejemplo, es básico que siempre mantengamos la rectitud respecto a las jornadas que nos presentan, ¿no? Y solo tener ese movimiento, ¿no? Esa permisibilidad en mover o considerar el movimiento de las coordenadas en segundos actos, ¿no? Eso es sencillo, ¿no? Porque teniendo en cuenta de matriculaciones, nuevas inscripciones y rectificaciones, siempre van a ser, son esos los actos que generan esos predios primigenios, esos predios matrices, que a futuro serán partícipes de actos o segundos actos, ¿no? Entonces, esos actos sí deberían estar sí deberían estar trabajados netamente con las jornadas presentadas, ¿no? Muchas gracias, arquitecto López. Gracias por la ponencia y absolver las consultas de los diversos participantes. Ya no tenemos mayores consultas ni por el chat ni por levantando la mano para activar el audio. Siendo ya las casi 7:40, agradecemos bastante su tiempo y el conocimiento que ha compartido con todos nosotros. Y en tal caso, le cedemos el uso de la palabra, ya que estaríamos culminando esta primera parte de la sesión del día de hoy. Sí, Roberto, muchas gracias por invitarme para participar en este curso. Y también igual a todos los participantes que están, que me han prestado atención, a los que han hecho sus preguntas también. Espero haber absuelto
lo que me han preguntado. Y nada, solo finalizar que siempre yo soy parte, por ejemplo, de la parte calificadora y de la parte que actualiza la base gráfica. Entonces es importante, para finalizar como conclusión, que la base gráfica es de vital importancia, ¿no? Inclusive si a futuro la parte técnica calificadora llega a ser llega a estar en un segundo plano en los actos registrales, siempre va a prevalecer la base gráfica, porque la base gráfica es una representación, valga la redundancia, gráfica de todos los registros que le van a servir a a toda la población, ¿no? Para sus actos legales, técnicos. Entonces es importante que siempre se mantenga en constante actualización y sobre todo en constante mantenimiento. Nada, eso es todo y les agradezco también por su atención.